El Imperio Turco, primera parte. Originarios de la Mongolia como los hunos, los búlgaros y los húngaros, los turcos habían estado por siglos luchando contra los chinos. Luego se dirigieron hacia Europa y el mar Caspio. Lugar de diferentes culturas superpuestas: hititas, frigios, lidios, griegos, romanos, bizantinos, georgianos, armenios, árabes, persas, kurdos, selyúcidas, turcomanos y otomanos han vivido en estas tierras y han dejado tras de sí sus hallazgos. Allí se pusieron en contacto con los árabes de Persia, en esta zona de Asia Menor, y deslumbrados por su cultura, pronto se convirtieron en musulmanes fanáticos. A partir de entonces, los turcos integraron batallones escogidos del Islam y formaron parte de la guardia personal de los califas. Poco después, una de sus más importantes tribus, los turcos selyúcidas, se apoderaron de Bagdad en el año 1055. Reemplazaron al califa por su sultán o lugarteniente y poco después sojuzgaron a todos los pueblos árabes de Asia. El predominio turco sobre los árabes resultó fatal. El islamismo luchó por imponer su religión y se convirtió de repente en el mayor peligro de la cristiandad. El imperio hitita fue fundado alrededor del 1650. Rápidamente logró el control de toda Anatolia, la actual Turquía. Se extendió al norte de Siria y más tarde entró en conflicto con los egipcios. Hacia el siglo VI a.C., el poder aqueménida de los persas se expandía dentro de Anatolia. Sin embargo, en el 334 a.C., Alejandro Magno cruzó todo el Asia y destruyó el imperio de los persas. Anatolia fue dividido en varios estados helénicos, hasta que el Imperio Romano tomó el control de la zona en el año 133 a.C. En el 330 después de Cristo, el emperador Constantino estableció la nueva ciudad de Constantinopla, ahora Istambul, que se convirtió en la capital del Imperio Bizantino. En ese momento se llamó Bizancio. En el siglo XI, los turcos selyúcidas musulmanes ocupaban la mayor parte de Anatolia. En el siglo XIII, los selyúcidas fueron reemplazados por los turcos otomanos, que a finales del siglo XIV habían conquistado la mayor parte de los Balcanes. En 1453, el Imperio Bizantino cristiano cayó con la pérdida de Constantinopla, que se convirtió en la capital otomana con el nombre de Estambul, bajo Solimán el Magnífico, quien reinó desde 1520 hasta 1566. El Imperio Turco Otomano se expandió desde el Danubio hasta Adén y Eritrea, y desde el Éufrates y Crimea hasta Argelia. En 1520 gobierna Solimán el Magnífico, príncipe culto, fomentó las ciencias y las artes, entró en relaciones diplomáticas con los países de Europa. Solimán tenía una poderosa flota comandada por el pirata Barbarroja. Escudado por Francia y los príncipes protestantes, estuvo en permanente guerra contra Carlos V de España y los católicos. Sin embargo,
Desde ese momento, el imperio turco empezó un largo declive en el poder político y militar. Solimán el Magnífico se apoderó de Belgrado. Cuando tomó Rodas, Solimán el Magnífico perdió 100.000 hombres. Los habitantes de Rodas lucharon valientemente contra los turcos, pero finalmente serán derrotados. Solimán ocupa Hungría y Viena, que es Austria. Luego va a atacar a la isla de Malta, la que fue defendida por los caballeros militares. Pero tras numerosos asaltos, Solimán debió abandonar la lucha y se fue de Malta. Así se libraron de este ataque. El Imperio Otomano llegó a ser considerado como el enfermo de Europa. Muere Solimán el Magnífico. Le sucede su hijo Selim II, que es muy distinto a su padre. Con este sultán Turquía logra su última conquista, que es Chipre. En 1572 se produce la batalla de Lepanto. Se enfrentan cristianos contra musulmanes turcos. La victoria fue para los cristianos. Con la caída de Bizancio se cierra la Edad Media y se inicia la Edad Moderna. En 1908 se producirá la revuelta de los jóvenes turcos, quienes intentan detener la decadencia de Turquía. Pero la derrota de la Guerra de los Balcanes, producida en 1912, expulsó a Turquía virtualmente de Europa. La República Turca tiene una superficie de 780.000 kilómetros cuadrados. Limita con las repúblicas de Bulgaria y las repúblicas de Grecia, con Georgia, Armenia, Irán, Irak y Siria. Acá vemos la ciudad de Estambul, mercado de las especies. Otra vista de la ciudad de Estambul junto al mar, el estrecho de Bósforo. Estambul, mezquita. Interior de la mezquita Santa Sofía. Mosaicos que iluminan y muestran la decoración de la época. Mercado de las especies. Santa Sofía. La providencia quiso que en Lepanto ganaran los cristianos. Los turcos desde entonces frenaron sus deseos de dominación musulmana y entraron lentamente en decadencia. El mundo entraba sin saberlo en la era moderna. Así concluimos esta primera parte del relato de la historia turca.